ha habido una situación de persecución a las mujeres en los hospitales públicos, pero no es para todas las mujeres, es a un cierto perfil de mujeres, es lo que hemos encontrado. Se trata de mujeres jóvenes, la mayoría, que viven en situación de pobreza, que tienen un bajo nivel educativo en la mayoría de casos y ciertos niveles de desprotección familiar y social. Estas mujeres, en el caso de las 17 a las que estamos apoyando mediante la campaña Una Flor por las 17, todas sufrieron complicaciones obstétricas en algún momento del embarazo. En algunos casos fue casi al final del embarazo y se trata de partos precipitados extrahospitalarios. Según la Organización Mundial de la Salud, de la totalidad de partos en el mundo, alrededor del 10% ocurren de manera precipitada. Lo que pasa es que no todos ocurren en condiciones extrahospitalarias. Es decir, que hay algunos casos donde las mujeres han llegado al hospital o tienen otras condiciones para acudir a servicios de salud, a servicios médicos. En los casos de estas mujeres, ellas no tuvieron asistencia médica, en algunos casos no habían tenido control prenatal, es decir, que tenían una ausencia de servicios públicos de salud, y muchas de ellas, prácticamente las 17, llegaron a los hospitales con graves complicaciones a su salud. Es decir, no llegaron al hospital porque estaban bien de salud, sino que llegaron desangrándose, en algunos casos en estado de shock, fueron trasladadas por la policía o por Cruz Roja o Cruz Verde, que fueron cuerpos a los que familiares o vecinos llamaron para que las auxiliara para llevarlas al centro de salud pública. En el centro de salud las auxiliaron en términos de salud, las atendieron, eso es cierto, pero inmediatamente las acusaron como sospechosas de haberse provocado un aborto. Y al acusarlas, inmediatamente inicia un proceso judicial. El problema grave que tiene, digamos, una de las consecuencias que tiene esta situación es que la Fiscalía en el proceso judicial cambia la tipificación del delito. Aunque en la primera fase las acusan de aborto, que tiene una pena mucho menor, ya en la segunda fase del proceso judicial cambia el delito y las acusa de homicidio, es decir, de haber matado al hijo. Entonces el agravante, el grado de parentesco es el agravante, y que tiene en El Salvador penas de 30 a 50 años de cárcel. Entonces es una situación muy grave, porque además enfrentaron una desprotección legal. Ellas tenían derecho a una defensa técnica, eficaz, pero como funciona aquí la Defensoría Pública, que abogados y abogadas tienen muchísimos casos que defender y no siempre llevan el proceso, unos y otros la representan. Hemos encontrado casos donde el abogado que llegaba a las audiencias no era el que había llevado los casos, entonces no conocían ni siquiera el nombre de su defendida. Entonces no tuvieron defensa jurídica, que es un derecho al que ellas tienen, y también se le violó. Pretendemos que se aplique la ley de ocursos y gracias, ley especial de ocursos y gracias. Esta es una legislación que tiene El Salvador para que en aquellos casos donde hay penas desproporcionadas, como es el caso de estas mujeres, o por ejemplo personas que están enfermas, que en casos de enfermedades graves o enfermedades terminales, o en casos donde el proceso se analice que el proceso jurídico, digamos, no fue adecuado a la justicia, el Estado de El Salvador tiene esos recursos para poder corregir, digamos, injusticia o resolver
digamos, la penalización que tienen las personas. Entonces, esta ley permite varias figuras. El indulto, que es una figura que nosotras hemos solicitado a la Asamblea Legislativa, entra por la Asamblea Legislativa, tiene que aprobarlo primero la Asamblea Legislativa y luego lo manda a la Corte Suprema de Justicia y al Consejo Criminológico, que depende del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Ambas instancias dan informe de vuelta a la Asamblea Legislativa para que aprueben el decreto del indulto y luego el presidente de la República lo tiene que ratificar. Entonces nosotros pretendemos mover la voluntad de los tres poderes del Estado a favor de corregir esta situación, porque en ningún caso a estas mujeres se les acusó por pruebas directas. Todas son pruebas indiciarias, que se llama, o sea, por indicios, por interpretaciones de hechos. No hay ningún caso donde haya prueba directa. Hay una de ellas que tiene una discapacidad física, que no puede caminar, que ya tenía la discapacidad física, es decir, que digamos, no merece estar ahí. Y por otro lado, también son casos de unas penas desproporcionadas. Esta realidad ha estado pasando en una investigación que realizamos como agrupación ciudadana por la despenalización del aborto terapéutico, ético y eugenésico. Encontramos que 129 mujeres habían sido procesadas por estas circunstancias. No podemos decir que sean todas. Por ejemplo, encontramos a menores, a mujeres menores, pero por la legislación no tuvimos acceso a todos los expedientes en los casos de las menores. Y no podemos decir que fueran todas, pero esas fueron las que encontramos en nuestra investigación. Ellas, las 17, son mujeres que ya, digamos, judicialmente no podemos hacer nada. Ya presentamos recursos de revisión, ya presentamos apelaciones y, digamos, sus casos son cerrados desde el punto de vista jurídico. Por eso estamos recurriendo a esto. Entonces nosotros estamos haciendo un llamado a la ciudadanía para que dejemos de ser indiferentes ante esta realidad, porque esta es una injusticia silenciosa y es algo que puede pasar a cualquier mujer en esas circunstancias. Hay otras mujeres que están siendo procesadas en este momento en circunstancias parecidas, pero todavía tenemos la esperanza de que el proceso judicial logre sacarlas, pues logremos sacarlas en el proceso judicial. Entonces estamos haciendo un llamado, hay varias organizaciones que están respaldando, se van sumando organizaciones, medios de comunicación alternativos, estudiantes, grupos musicales, grupos de jóvenes también, pues porque en realidad es una no se conoce. Entonces estamos dando a conocer, esto pasa, la gente no puede creer que esto pase. Nosotros creemos que sí tiene responsabilidad el Ministerio de Salud, pero también otras instituciones, por ejemplo, la Fiscalía General de la República fue la que en años anteriores hizo instigación en el personal sanitario, no solo médico, sino que sanitario en general, a que denunciaran. En este momento en los hospitales se ha estado haciendo algún trabajo por que los médicos respeten el secreto profesional. ¿Qué ocurre? Que no solo denuncian los médicos, sino que a veces la trabajadora social, hasta el portero, una enfermera, y es como que se vigilan mutuamente. Entonces hay un ambiente de presión a la denuncia. Nosotras creemos que el Ministerio de Salud tiene que tomar medidas para que un proceso de denuncia en un hospital público tenga un protocolo que cumplir, no sea así como es en este momento. Es cierto que en los últimos años, con el trabajo de divulgación de la obligación del profesional de la medicina
con el secreto profesional hacia sus pacientes ha disminuido un poco las denuncias, pero siguen existiendo, siguen dándose. Este año han ocurrido. El Salvador en este punto tiene un atraso muy grande. El cambio de legislación penal ha significado un cambio y un retraso grande en materia de respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Es necesario reformar el Código Penal para asegurar que una mujer que tiene en riesgo su salud o su vida por una situación de embarazo pueda determinar si ella quiere continuar o no este embarazo. Eso es legítimo. La Corte Suprema de Justicia, la Sala de lo Constitucional, ya dijo que es necesario que la Asamblea lo regule. Sin embargo, la misma Corte Suprema de Justicia dijo que cuando una mujer enfrentara este riesgo, ella podía apelar al artículo número 27 del Código Penal, que es un artículo que le dice a usted que queda eximida de responsabilidad penal cuando hay un supuesto delito, pero se cometen, digamos, se presentan determinadas circunstancias. Por ejemplo, en la defensa propia. Cuando alguien actúa en defensa propia y se confirma que ha sido así, digamos, no hay responsabilidad penal. Entonces la Corte dijo que había que aplicar ese artículo. Sin embargo, en el caso de Beatriz no lo aplicó. Entonces es como una contradicción, pues, porque hay demasiada, desde nuestro punto de vista, demasiada influencia, demasiada creencia en algunas ideas fundamentalistas que niegan los derechos de las mujeres. Ahí la idea, por ejemplo, de la vida como un aspecto, un elemento abstracto y no la vida concreta de las mujeres que el Estado está en obligación de defender y proteger, esa no se promueve, no se defiende, no se concreta. Pues. Entonces nosotras creemos que sí es urgente que se revise la legislación, que se reformen aquellos casos, por lo menos en aquellos casos donde es evidente, por ejemplo, que ha habido una violación de una niña o de una mujer, pues, que ha habido una violación que la mujer ha denunciado y que aparece un embarazo. En estos casos, bueno, lo mejor es la anticoncepción oral de emergencia en las primeras 72 horas. Eso sí está regulado en el Ministerio de Salud. Sin embargo, también nos hemos encontrado con que no a todas las mujeres se les da la anticoncepción oral de emergencia. Y han habido embarazos producto de violaciones también. Entonces, en esos casos, que la mujer pueda decidir, o en los casos como el que sufrió Beatriz, que peligraba su vida por un lado, su salud, y por otro lado, cuando había inviabilidad fetal fuera del útero materno.